Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos siguen aquí en un café con Cabaná. Oye, un café con Cabaná. Oye, Jonathan, después te voy a presentar, pero déjame hacerte un par de anexos acá. ¿Tú te cachai que aquí estamos en el Museo Judío Alemán? Que es una cosa impresionante. Acá atrás nos están viendo. Tiene que ver con el tema de la inmigración y por eso está Valparaíso acá. Así que, bueno, a toda la gente que se está uniendo, como una especie de bienvenida, este café con Cabaná en el Museo Judío Alemán en Santiago de Chile, acá mismo. Bueno, y ahora sí que le voy a dar la bienvenida con bambolina y ruido y todo lo demás a mi amigo Jonathan Nowobrowski, oye, en este maravilloso programa que vamos a conversar, porque esto es una conversación, tenemos este café, y lo que vamos a hacer acá con Jonathan es, oye, pensar cómo debiese, amigos, cómo debiese ser el día después, porque naturalmente no es que nos vamos a imaginar cosas, sino que hay estos elementos que se están dando en el mundo y que con Jonathan naturalmente lo vamos a profundizar. Así que, sin más ni más, ni menos, ni nada, bienvenido Jonathan Nowobrowski, conocido por todo el mundo, en todas partes, oye, incluso en la luna, el otro día me mandaron un mensaje que le gustó el programa. Así que bienvenido Jonathan y nos vamos derecho al tema. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, muchas gracias. La verdad que para mí un placer poder estar y participar de este primer café con Cabana. Muy bien, pero primero tuyo, porque están afectando esos lugares del mundo. Y me gustaría que pudiéramos ver y conversar sobre lo que está pasando en Europa con este vocablo de la derechicización, o como se diga. O sea, está llegando a la derecha y eso tiene efectos para nuestro pueblo judío alrededor de todo el mundo. ¿Qué opinas tú, Jonathan? Mira, es una muy buena pregunta, porque en realidad Europa, justamente por temas de inmigración, por temas también específicos, muchos también relativos a las poblaciones islámicas que también hay allá, ha tenido un efecto que muchas veces a lo mejor nosotros hace 15, 20 años atrás mirábamos de lejos, por ejemplo, una Marine Le Pen en Francia, cuando en realidad hace ya pocas semanas atrás pudimos ver de que en el fondo ella está, ha tomado una fuerza bastante poderosa, o sea, puede llegar incluso hasta un tercio aproximado, digamos, de lo que es el Parlamento en Francia, por poner uno, digamos, de los casos más específicos. Pero en el fondo, toda esta alza de la ultraderecha, de la ultraderecha y de la derecha más fuerte es también una respuesta que podemos ver, por ejemplo, frente a este tipo de inmigraciones o la AfD en Alemania, digamos, con diversos grupos que uno podría pensar 70, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial eran inimaginables. Y esto llevándolo al terreno de las comunidades judías, en realidad las comunidades judías ya prácticamente hace décadas, yo diría por lo menos ya hace más de 25 años que ya ven ciertas amenazas, sobre todo el caso, y traigo acá de nuevo a Francia porque es ejemplar. No sé si ustedes se acuerdan el año 2005, cuando murió un joven que se llamaba Ilan Halimi. Era un joven francés que en el fondo fue asesinado por radicales allá. Y hace algunos meses atrás también han muerto otras personas que también han sido de origen judío en Francia, que es el país como enigmático acá en respecto de lo que ha ocurrido con el antisemitismo. Hace muchos años ya se habla, digamos, de que debido a la confrontación de las poblaciones, sobre todo islámicas, que en el fondo no se integran a las sociedades europeas, sino que forman guetos, donde también la influencia, digamos, en algunos casos, la radicalización islámica ha ejercido fuerte presión. Esta gente se queda en esos, llamémoslo así, guetos, van a su mezquita y no se adaptan a las sociedades en Europa. Uno lo puede ver también con las protestas, con el tema de la guerra ahora de Gaza, por ejemplo, el caso de Inglaterra también, donde las calles prácticamente han sido tomadas o bloqueadas, en algunos casos por extremistas. Cosa que acá en Latinoamérica muchas veces no lo vemos porque en el fondo nosotros no tenemos poblaciones islámicas tan grandes como las que hay en Europa. Acá generalmente, por ejemplo, el caso de Chile, uno ve más gente quizás de izquierda o, digamos, palestinos de origen cristiano que en el fondo salen a manifestarse. Pero el caso de Europa, específicamente por la guerra, uno se da cuenta que eh, el tema allá lo lleva el Islam y eso obviamente hace que las comunidades judías que tienen también un grande número de población, solamente les voy a dar algunos ejemplos,
cerca de 350.000 judíos en Inglaterra, más de 400.000 en Francia, cerca de 200.000 en Alemania. Entonces, son países que tienen poblaciones judías significativas. Pensemos que solamente aquí en Latinoamérica estamos hablando que Argentina tiene 180.000 judíos y es la comunidad más grande acá de este sector del mundo. Pero allá los judíos franceses, sobre todo que muchos han inmigrado de países árabes también, han visto esto con preocupación. E incluso varios de ellos han inmigrado también a Israel en los últimos 15, 20 años teniendo un segundo hogar. Y volviéndonos a la derechización, entonces, también no solamente es una respuesta por el lado judío de las comunidades, sino que también por la sociedad en general. Europa tiene una tasa de natalidad que ha ido disminuyendo también con el tiempo, mientras que Sí. otros grupos, específicamente los islámicos, tienen muchos hijos. Entonces, se ve como una amenaza bastante seria en términos de cambio demográfico a lo que puede venir en el futuro y la pérdida, digamos, de los valores liberales de Europa, que en el fondo han sido los que han marcado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha sido, digamos, este renacer de Europa, la Comunidad Europea y los valores específicos que en el fondo caracterizan a Occidente. Eso es, digamos, en términos bastante resumidos. Oye, y si nos ponemos a pensar 2025, que está cerquita, pero naturalmente es un tema que nos vamos a encontrar con estas comunidades islámicas presionando en cada uno de estos países que tú acabas de nombrar y lo que está pasando eventualmente, muy bien, pero el primero tuyo, pues, yo ya llevo hartos por si acá, Sí. Sí. así que, pero no es problema, así que nos vamos para... Oye, bueno, y el tema que nos convoca, si el tema que nos convoca este el día después, y lo que estamos viendo, De que ha tenido una posición bastante menos de apoyo que la que puede tener Estados Unidos, mantiene, digamos, una balanza comercial importante con Israel, pero también mantiene una posición en la cual invierte en Israel, sobre todo a través de programas académicos para el desarrollo incluso de empresas, y también intenta, obviamente, mediar ante la situación con los palestinos. Solamente para recordar que hace pocos meses, hace poco menos de un mes aproximadamente, un poco más quizás, tres países europeos reconocieron a el Estado de Palestina, ¿ya? Y que en el fondo lo que podríamos esperar en el futuro es de que en el fondo esto afecte también y que algunos otros países quizás por el deterioro de la guerra puedan reconocerlo. Pero lo más probable es que no, eso no ocurra porque en el fondo para que haya una solución al conflicto palestino-israelí, se necesita, digamos, de que finalmente el reconocimiento de un Estado palestino, si es que lo va a haber en el futuro, sea, digamos, negociado con Israel y eso, por lo menos Estados Unidos, Alemania, que es uno de los países fundamentales en lo que es el apoyo a Israel, absoluto. están siempre, digamos, con este punto latente. Y una cosa más para acotar nomás, el caso de Alemania, hace pocos meses atrás, había recibido ante la Corte Internacional de Justicia, digamos, por parte de Nicaragua, una acusación en el fondo de que estaba apoyando a Israel mucho más allá en esto, en esta política de genocidio que en el fondo que están tratando de imponer. Ahora, dicho eso, simplemente para poder acotarlo también, esto influye directamente en las comunidades judías, porque claramente eh, las comunidades, la mayor parte del mundo, ya las que pertenecen sobre todo al Congreso Judío Mundial, ya que son aproximadamente 136 comunidades, y una muy buena parte de ellas en Europa, se han desplazado claramente, o sea, siempre han sido sionistas, y en el fondo el declararte sionista actualmente frente a una sociedad que es muchas veces de izquierda más radical, obviamente te perjudica y eso finalmente te encierra, porque en el fondo lo que busca muchas veces acá la izquierda más radical es de alguna u otra manera poder censurar entonces a aquellos que son sionistas y tratar de que en el fondo los judíos siempre tengamos esta posición más bien de religión que de derecho a la autodeterminación. Entonces, sabemos que el 95% de los judíos en el mundo son sionistas, entonces cuando uno habla de antisionismo, en la práctica esto no se transfiere a un antisionismo a otras comunidades como la evangélica u otras personas que en el fondo tienen una posición sionista que muchas veces no es declarada, sino que toda esa transferencia, digamos, de odiosidad pasa directamente a las comunidades judías. Entonces, es sumamente importante mantener el equilibrio. Europa tiene muy claro, digamos, que también tiene que mantener ciertas políticas contra el antisemitismo, pero no así como las que tiene Estados Unidos, que ha sacado planes, por ejemplo, el que sacó Biden hace algunos meses atrás, una política nacional contra el antisemitismo tan firme. Entonces,
es de esperar de que en el fondo, por el momento, las cosas puedan avanzar. Yo creo que el caso de Inglaterra es muy positivo porque Keir Starmer, justamente al tener una esposa judía y al entender el mundo judío y haber desplazado a Jeremy Corbyn, por ejemplo, quien es un tipo, digamos, prácticamente antisemita, da un buen pie para que en el fondo haya un retorno un poco más al centro en este tipo de políticas y se mantenga, digamos, la relación Inglaterra, Israel o otros países en el fondo con Israel y que al mismo tiempo las comunidades judías se sientan protegidas. Oye, y esto creo que hay que agregar el elemento que tú dijiste de Alemania, que Alemania es un peso muy pesado dentro de la comunidad europea y naturalmente siempre está a favor de Israel. Entonces, creo que es importante hablar de una sensación que tenemos que tener de optimismo hacia el 2025 en un balance que puede existir con una comunidad europea mirando con buenos ojos a Israel. Sí, yo creo que hay muchas cosas de las cuales podemos hablar cosas bastante positivas y eso es lo interesante. Yo creo que independiente, digamos, del lugar del mundo, la gran mayoría de los judíos, con lo que pasó el 7 de octubre, han salido, sobre todo, a ser colocado muchas veces o un Maguen David o un Jai, llamémoslo así, en el espectro individual, ¿ya? Y han Sí. salido a confrontar, y sobre todo en redes sociales. Tú ves mucho activismo en redes sociales de parte de las comunidades, y no permitir que, en el fondo, toda esta búsqueda de silenciar, digamos, a aquellos que somos sionistas, en el fondo se propague más allá. Yo creo que ese primero es un motivo de orgullo que es muy importante rescatarlo, ¿ya? Lo segundo es que también, como lo vimos en el fondo, eh, a ambos lados del Atlántico, sobre todo, digamos, por Alemania en Europa, digamos, también Macron, que también ha tenido una defensa férrea, digamos, contra el antisionismo, Keir Starmer ahora en Inglaterra, y en el fondo, y lo que va a pasar en Estados Unidos próximamente, hay una clara, digamos, política de rechazar el antisemitismo, y yo creo que la adopción de lo que es la AIRA, que en el fondo es la Alianza de Recordación Internacional del Holocausto, que agrupa más de 30 países, la gran mayoría de los países europeos adhieren a esta, digamos, definición, que en el fondo tilda al antisionismo de antisemitismo y que además, obviamente, rechaza que a los judíos de un determinado país se les eche la culpa por lo que ocurre en Israel, que eso es importante. Porque en el fondo muchas veces pasa, sobre todo por ignorancia, pero a veces adrede, de tratar de culpar a los judíos por lo que toma el gobierno israelí decisión, ya sea, digamos, o positiva o negativa, etcétera, siempre a usar la culpa. Entonces, yo creo que hay buenas perspectivas en ese sentido para el día después de la guerra. Oye, crucemos el océano y nos vamos a ir un poquito a Estados Unidos, porque ahí sí que se pone entretenido el tema. Eh, Aparece un Trump que lo tratan de matar, después a Biden se le olvidan las cosas, Biden se baja, aparece Kamala, entonces tenemos ahí un peso, vamos a hablar de republicanos y demócratas. ¿Cuál es tu visión cuando eventualmente el 5 de noviembre tengamos en el mundo, y digo tengamos porque naturalmente va a influir muchísimo, un gobierno republicano o un gobierno demócrata, y cómo eso va a afectar tanto a las comunidades en Estados Unidos y cómo va a afectar a Israel? Mira, es una excelente pregunta. Vamos a entrar primero a desgranar un poco lo que es la política norteamericana en este minuto. Lo que está en juego en las elecciones en Estados Unidos propiamente tal es lo que se llama la política de identidad, en inglés identity politics, así le llaman, ¿ya? La política de identidad en general uno la ve porque los demócratas han tendido a ser siempre llamémoslo así, una especie de carpa donde tienes grupos identitarios como latinos, tienes judíos, tienes afroamericanos, los sindicatos, socialistas democráticos y también algunos otros sectores conservadores dentro del mismo partido. Mientras que al otro lado, en el caso de los republicanos, uno puede recordar a McCain, etcétera, a los antiguos republicanos, a Reagan, etcétera, pero Trump ya hace varios años atrás empezó a desplazar, obviamente, a estos sectores, y Mm. dicho mejor, por ejemplo, por J.D. Vance, que va a ser probablemente su vicepresidente, o el segundo, son personas que en el fondo están apostando actualmente también a mantener un discurso que va orientado sobre todo a hombres cristianos y en el fondo de clases trabajadoras. Los grupos que generalmente votan a Trump también son evangélicos, son cristianos, en el fondo más, llamémoslo así, más conservadores. Entonces, tienes una pugna aquí
en el fondo, donde hay dos bandos que se enfrentan probablemente como dos tribus, y en el fondo hay yo diría que en el fondo no hay esta visión que uno veía antes como demócratas todos alineados detrás de un candidato necesariamente y todos alineados detrás de los republicanos. Por ejemplo, tienes dentro del sector demócrata también toda la gente que va con el sector progresista, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez también, y los grupos que en el fondo tienen una izquierda más woke. Y en el caso de, derechamente, de los republicanos, ya el discurso de Trump es el oficial y no hubo muchas dudas, incluso después de lo que pasó en el Capitolio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto incluso con las comunidades judías? Y es importante remarcarlo, que en general entre el 70 y 75% de los votantes judíos, que son eh, prácticamente 5 millones de judíos en Estados Unidos, de 337 millones en total de población, es una minoría grande, ha sido la minoría más exitosa, pero en el fondo al ser el 70-75% de los votantes judíos demócratas, ¿ya? Influye bastante y en general yo tendería a pensar, y también, digamos, por las estadísticas, y lo vamos a ver un poco más adelante, el 5 de noviembre, de que muy buena parte se va a haber trasladado más hacia votar por Trump, ¿ya? En general, y en sectores bastante más cercanos a la ortodoxia judía o más conservadores, ese 20-25% que votaron en las elecciones anteriores. Pero debiera tender a crecer este grupo. A Biden, por ejemplo, con lo que pasó con la guerra, se le vio, se le rechazó, sobre todo porque hubo un minuto en el fondo en el cual se negó a transferir cierto tipo de armas a Israel hace algunos meses atrás. Entonces eso generó también mucha fricción interna y aunque la mayor parte de los grupos, como la Conferencia de Presidentes de Estados Unidos, en general el ADL o también la American Jewish Committee, en general tienden a ser más demócratas y algunos incluso bipartisanos, yo creo y tiendo a pensar de que en el fondo va a haber una transferencia de votantes desde las comunidades judías, entonces desde de los demócratas a Trump. Y también, ¿qué puede pasar? Es que en el fondo es un factor que no se ve, pero que sí ocurrió hace años atrás. No sé si ustedes se acuerdan lo que fue este asesinato de 13 personas afuera de una sinagoga, la Tree of Life, si no me equivoco, en Pittsburgh. La gente de esa sinagoga, una vez que ocurrió esto, culparon a Trump. Y eso es lo curioso. Culparon a Trump porque, según ellos, alentaba discursos de odio entre Estados Unidos. No sé si se acuerdan el caso de Charlottesville también, donde hubo una confrontación entre neonazis digamos, con gente civil, etcétera. Entonces, también lo que podría llegar a ocurrir, y que es un caso no menor, porque fue y ocurrió durante la época de Trump, es que también haya más lobos solitarios antisemitas de ultraderecha que puedan llegar a levantarse. Pero yo creo que Estados Unidos ha aprendido bastante con esto y tiene una postura bastante clara, como la mencioné antes, con una política contra el antisemitismo. Hay más seguridad, aunque se habla también, y un rabino lo dijo, que The Golden Age, la era de oro de los judíos en Estados Unidos, podría estar pasando y podría haber incluso también un Golden Age más cercano a los musulmanes. Pero lo curioso es que los musulmanes en Estados Unidos tienen mucho más cercanía con los judíos que los musulmanes que viven en países musulmanes o en Indonesia donde no hay ningún judío. Entonces, hay mucho más cercanía. Entonces, lo que quiero ir es de que en el fondo la convivencia en Estados Unidos, si bien se ha hecho algunas veces más difícil, no debiera ocurrir que también, o con una Kamala Harris que va a mantener probablemente la misma política de Biden, y con un Trump que también movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, una actitud hacia Israel positiva, ¿ya? Pero que también tenga obviamente sus surgimientos quizás más extremistas a la izquierda o a la derecha, dependiendo de quién salga. Esa es la visión. Yo creo que hay un panorama que puede seguir siendo positivo porque vemos que la guerra, y lo quería mencionar, la guerra ha costado en Israel 67, va a costar 67 billones de dólares, ¿ya? 67 billones de dólares según el Banco de Israel, de los cuales ya Estados Unidos ha puesto más de 30 billones de dólares. Y Estados Unidos siempre ha sido un aliado que incluso a Obama, cuando se le criticó, Obama había aprobado un programa de aproximadamente 38 billones de dólares por 10 años desde Estados Unidos a Israel para temas de defensa. Entonces, es muy probable que esto siga así, digamos, sobre todo, digamos, del discurso que dio Bibi Netanyahu hace unos días atrás en el Parlamento estadounidense, y en el fondo todavía hay un apoyo transversal fuerte, aunque obviamente hay sectores, sobre todo más de los demócratas, que todavía pueden ser más críticos. Oye, está clarísimo. O sea que la verdad es que
Desde el punto de vista de americano, igual va a seguir apoyando, salga un lado, salga al otro lado, uno va a tener un discurso mucho más pro hacia Israel y el otro va a ser un poco como discurso, que es importante destacar que hay cosas que son discursos y hay otras que son los hechos reales. Y los hechos reales, ambos, tanto demócratas como republicanos, van a seguir apoyando a Israel, que hay algo que en el ambiente de repente la gente pueda creer que si sale uno u otro, en uno hay apoyo y en otro no habrá apoyo. Y eso en la práctica va a existir el apoyo, la verdad es que el discurso va a ser diferente. Oye, a mí me gustaría irme a algo que creo que es súper importante hoy día y que hay que un poco mirar la historia. Y quiero mirar la historia para poder llegar a hacer una pregunta. La verdad es que cuando uno mira nuestra historia, estamos, si vemos, destrucción del templo, eso fue hartos años atrás. Después vino la Inquisición y también salimos adelante. Después vino los pogroms en la Rusia, el zar, y también salimos adelante. Después vino el gran tema soviético y este antisionismo, pero potente por todas partes, que de ahí nace mucho lo que está pasando hoy día, y también salimos adelante. Vino la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, y también salimos adelante. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy confiado en que, tal como antes, que antes no había Estado de Israel. Así que hoy día tenemos Estado de Israel. Tenemos una cantidad de organizaciones alrededor del mundo que son gigantes. Tenemos un pueblo preparadísimo para poder salir adelante. Ujú. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que podría ser judío en el futuro? Que yo pienso que va a ser muy diferente de lo que era antes, en 1, en 5, en 10 años más. ¿Cómo, cómo nos debiésemos estar mirando? ¿Qué espejo es el que vamos a tener hacia el futuro? Mira, es una excelente pregunta, porque en el fondo uno que ya tiene hijos y que en el fondo quiere lo mejor para ellos, en el fondo también piensa qué es cómo tienes que educarlo para todo lo que viene más adelante. En el fondo, yo creo que mirar la historia judía es una historia de resiliencia, una historia de triunfo. Es una historia de triunfo, porque en el fondo es una minoría que fue perseguida por miles de años y en el fondo ha logrado resurgir de las cenizas después del Holocausto, ha logrado fundar el Estado de Israel después con el movimiento sionista y yo diría que en el fondo ser judío a nivel es ser parte de una de un legado muy fuerte, muy potente hacia el futuro. Y entonces creo que hay que ser optimista en el sentido de visión siempre a largo plazo, pero también prepararse adecuadamente a los tiempos. ¿En qué sentido? En que también hay que cuidar la seguridad, porque en el fondo las cosas el día de hoy, también 2024, tan difíciles por la guerra, pero también al mismo tiempo prepararse, yo te diría, desde otra óptica. El ser judío en general ha tenido un regreso también mucho hacia las fuentes, hacia el estudio del judaísmo y no solamente desde la ortodoxia, ¿ya? Quizás hace 40, 50 años atrás, Sí. cuando uno miraba lo que era la Guerra de los Seis Días, la identidad era plenamente nacional del pueblo judío después del Holocausto, o sea, mirando a Israel como el centro. Ahora, Israel sigue siendo el centro, pero con la particularidad de que en el fondo nosotros, en los países que vivimos y en el fondo eh, tenemos también un desarrollo de aporte hacia los lugares donde estamos de manera cada vez más importante. Yo creo que es es crucial, digamos, que los judíos sigamos aportando políticamente, a nivel cultural, en las artes, en las distintas instancias que hay para poder florecer. Y eso hay que mantenerlo también junto con la identidad sionista, en el sentido de que no dejar de que lo que está pasando en Israel se opaque, digamos, por nuestra identidad local. Nosotros tenemos, Israel es el refugio de del pueblo judío, es el centro nacional, es el lugar donde nosotros tenemos, desde el punto de vista religioso, incluso rezamos mirando a Jerusalén. Entonces, creo que en el futuro los niños tenemos que seguir educándolos hacia allá, tenemos que que las nuevas generaciones tengan ese componente que ojalá sigan también teniendo estadía en perdón, en Israel y también mirar a Estados Unidos también como un referente. Creo que Estados Unidos sigue manteniendo el liderazgo a nivel mundial en el mundo judío en términos de organizaciones y creo que también tenemos que aprender mucho, mucho de ellos para poder llevarlo a nuestros países.
Y simplemente creo que de los aprendizajes históricos que hemos tenido el pueblo judío, el hecho de no participar en la política o no participar en las esferas influyentes hace que los judíos perdamos. Por lo tanto, al revés, en la medida que los judíos salgamos, digamos, de esta, yo diría un shock todavía que pasó el 7 de octubre, que todavía los judíos estamos asimilándolo, pero en el minuto que salimos del shock y nos integramos nuevamente a la sociedad y hacemos valer lo que nosotros somos, nuestra identidad, nuestros derechos, etcétera, eso sigue influyendo y es lo que yo rescataría más de la judeidad norteamericana, que en el fondo siempre ha puesto la cara y que en el dicho que dice en el Talmud, Kol Israel Arevim Zelazé, que significa todos en el pueblo en Israel somos responsables el uno por el otro. Tenemos que mantenerlo y mantenerlo firme en términos, sobre todo a nivel político, y para allá yo creo que va la cosa y hay que mantener el sentido de orgullo, que es lo crucial. Fantástico, fantástico. Oye, nos quedan pocos minutos. Oye, de todas las preguntas que nos llegaron, elegí una que me pareció muy, muy buena, todas las preguntas buenas, pero esta la destaco y vamos a tratar de contarla. Dice, otro frente en el futuro para Israel. Pregunta, la creciente amenaza iraní en África y en Latinoamérica. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, nosotros sabemos que acá, por lo menos en Latinoamérica, las relaciones de Irán con Venezuela ya se remontan hace varias décadas, sobre todo desde la época de Chávez. Irán tiene mucha claridad de que su visión chiita, en el fondo, llamémoslo así, teológica, es a nivel mundial. No es un tema solamente que transite en el Medio Oriente, sino que está en Latinoamérica, en África, en Australia y en otros lugares. ¿Ya? La visión iraní, obviamente, tiene no solamente un componente ideológico con respecto al resto del mundo, sino que también interno en el Medio Oriente con respecto a los sunitas. Entonces, ¿por qué es tan importante reflejar esto? Porque África es un lugar que en el fondo le sirve a Irán como un bypass frente a las sanciones que Estados Unidos y los grupos de países más grandes le han impuesto, sobre todo por el apoyo al terrorismo y al desarrollo, digamos, del programa nuclear. Entonces, hay lugares, por ejemplo, como Sudán, ya que está justamente al frente del Yemen, donde también ha estado ejerciendo mucha influencia, ya también de la construcción de puertos, pero también mencionar que los hutis, que son un aliado en el fondo de los iraníes, que están en el Yemen y que están justamente en el estrecho de Bab el-Mandeb, así se llama, Bab el-Mandeb, o la Puerta de las Lágrimas o Puerta de las Lamentaciones, es el estrecho que permite el paso de los barcos desde el mar Mediterráneo al Canal de Suez y de ahí al Mar Rojo para pasar al Océano Índico. O sea, es un punto que en 30 kilómetros de distancia entre el continente africano y la península arábiga es sumamente importante porque además pasa el 12% del comercio marítimo, el 12% del petróleo, del crudo, ¿ya? Y también 8% del gas natural y el 30% de todo lo que son contenedores comerciales del mundo, ¿ya? Esto es importante tenerlo en cuenta porque también en Djibouti, que es el país que está justamente al frente, ahí, al lado de Sudán y al frente de Yemen, hay bases militares también de Estados Unidos. En el fondo, es un punto estratégico. Entonces, los hutis han tratado de tomar mucho control en esa zona, no solamente por los ataques a Israel, digamos, y por todo lo que hemos visto en las noticias, sino que también hay un punto estratégico ahí que el controlar todos estos pasos y estrechos se suman importancia geopolítica. Y el otro también es el estrecho de Hormuz, que está justamente al frente de Irán con Omán en el Golfo Pérsico, que también pasa una muy buena cantidad de comercio y de crudo. El 20% del crudo del mundo pasa por ahí. Entonces, sabemos que Irán es un país que obviamente exporta petróleo y en la medida que recibe el petróleo también influye mucho el dinero que pone 800 millones de dólares también anuales para Hezbollah, ya que en el fondo hemos visto las noticias también últimamente, pero además de eso también tiene una política de sensibilizar, digamos, a los mismos ciudadanos islámicos de otros países, sobre todo en el caso de África, por ejemplo, con Nigeria, que también estimula mucho, digamos, a que la población pase de sunita a chiita, ¿ya? Y además que los países africanos también tienen una cierta cercanía con Irán, porque en el fondo se ven como países que están de alguna otra manera, digamos, con historias parecidas, donde Estados Unidos ha tomado y Occidente una posición de colonizadores, y ellos se ven a sí mismos en el fondo como repúblicas que han querido lograr su propia independencia fuera de lo que ha sido la influencia occidental. Entonces,
Irán está justamente con eso, tiene esos temas de aspectos económicos que en el fondo le interesa manejar, desde la venta, digamos, de propios equipos, armamento, etcétera, a esos países. También el control geopolítico de la zona para el tema comercial y el tema ideológico a nivel sunita, chiita, que influye mucho. Entonces, podemos esperar de que en el fondo la revolución iraní la quieran seguir expandiendo y por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Así es. Oye, te quiero agradecer, Jonathan, estos minutos que tuvimos de intercambio de opiniones, porque nos fuimos, imagínate, nos fuimos a Europa, nos fuimos a Estados Unidos, terminamos en África, estamos viendo qué es lo que debemos hacer, un poquito la receta como judíos de incorporarnos a nuestras sociedades locales. Y bueno, fue un programa maravilloso, te agradezco. Oye, quiero pasar un par de avisitos. Los programas del Café con Cabana están todos grabados, va a quedar grabado este en un Café con Cabana en YouTube, pero también lo tenemos en Spotify, así que la gente que quiere recomendarle a alguien que lo quiera escuchar cuando va a la pega, a la casa, a la bóveda, a lo que fuera, tenemos Spotify y tenemos muchos programas también que vienen. De hecho, vamos a tener programas que qué es lo que está pasando dentro de las universidades americanas y así muchos más. Así que a todas las personas que se nos unieron, les quiero dar gracias. Somos toda una gran comunidad. Gracias, Jonathan. Gracias, Museo Judío Alemán de Santiago de Chile. Y nos vamos a ver en un próximo Café con Cabana. Muchas gracias y hasta luego.